Bueno, pero hoy vamos a tratar de esta mujer tan especial y singular, que creo que ha sido muy maltratada esta pobre mujer, porque a veces no se le da la importancia que tiene que tener. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, y nosotros decimos, porque Dios lo dice, que es la última autoridad para nosotros, la palabra de Dios. No venimos a decir aquí, ¿qué piensa este gran pastor o el otro? No, ¿qué dice Dios? Por eso nos vamos a referir a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios acerca de esta mujer, que le hemos puesto el título de una mujer favorecida. ¿Y por qué es una mujer favorecida? Porque esta mujer fue una mujer elegida por Dios. Imagínense usted, entre tantas mujeres que había en el mundo, Dios tuvo que elegir una mujer. Ahora, mientras preparaba esto me daba gracia porque había estado en la peluquería. Y vieron qué aburrido que está en la peluquería esperando, ¿no? Entonces yo me agarro todas las revistas que yo nunca leo. Entonces empieza revista de uno y revista de otro y revista. Y entonces empecé a mirar una que empezaron: las 100 mujeres de más impacto en el mundo. Las 100 mujeres más hermosas. Las 100 mujeres más poderosas. Las 100 mujeres más influyentes. Claro, no me leí las 400 mujeres, pero le di un vistazo, porque quería saber de qué se trataba. Bueno, había muchas artistas, había científicas, había mandatarias, presidentes o que eran mandatarias, reinas. Había gente mujeres empresarias con mucho dinero, porque si es empresaria y no tiene dinero, no estaba ahí. Y entonces me empecé a buscar muy atentamente, rápido pero atentamente, todo así, pasaba las listas. No me encontré en ninguna. Pero ¿saben una cosa? No encontré a ninguna de ustedes tampoco. Así que no es solamente a mí, ¿ok? No estaban ustedes. Entonces me llamó la atención porque yo dije, wow, ¿qué es lo que buscan los hombres? ¿Qué eligen los hombres? Belleza, poder, dinero, fama, inteligencia. Pues claro, no calificó para nada que le van a poner ahí en la revista. ¿Quiere decir que para los hombres? No. Ahora, ¿qué eligió Dios? Dios tuvo que elegir una mujer. Y tuvo que elegir una mujer que hoy la vamos a ver, que para mí María es un ejemplo a seguir. Y vamos a ver en qué aspecto María es un ejemplo a seguir. Por eso vamos a reflexionar en esta mujer que Dios eligió. Entonces veremos de ella algunas características de esta mujer. Entonces, lo primero que vamos a ver, el primer ejemplo que vamos a ver, que dijimos que es un ejemplo a imitar, un ejemplo de sumisión. Y vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26, que ya lo leyó María, ¿verdad? No, eso no dice, no lo había leído. 26. Y fíjense qué interesante porque empieza así. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Fíjense que hay dos cosas acá que está diciendo. Bueno, varias. Primero, vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y muchos dijeron, bueno, le hicieron un favor decir que era una ciudad, porque Nazaret era algo tan pequeñito que no tenía importancia alguna. Entonces era como esos pueblitos nuestros que están como escondiditos por ahí, que solamente si lo tenemos que buscar en el mapa parece que tenemos que buscar una lupa, ahí por ahí anda. Bueno, en esos pueblitos, así era Nazaret. No tenía importancia de nada, nunca había nacido nadie famoso, no tenía nada de... Pero ahí vivía María, una muchachita, podríamos decir nosotros campesina, no sé cómo le dicen en su país, los que viven en el campo, campesina. Una campesina, no tenía influencia de nada, esta sí que nunca hubiese salido en ninguna de esas revistas que leí yo. Pero dice que esta muchacha vivía ahí en la ciudad de Nazaret, pero que era virgen desposada. Y ustedes cuando escuchan desposada, ¿qué quiere decir desposada?
¿Quiere decir qué? Comprometida, es comprometida. Pero uno cuando dice los desposorios es el casamiento. Entonces, si era virgen, ¿qué pasó con el desposorio? ¿Verdad? Es como que... Ahora, vamos a ver. Entonces, desposada. La boda judía tenía 3 fases. Ahora nos vamos a meter, porque claro, nosotros tenemos que entrar en el tiempo que fue escrita la Biblia. Nosotros leemos ahora y nos da risa. Una desposada, que quiere decir que está casada y que todavía es virgen. ¿Qué pasó ahí? Pero no, la boda judía tenía 3 partes. La primera parte era el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio era firmado por los padres de la novia. Ahí la novia no tenía mucho que ver, aunque en algunos casos sí, pero si los padres querían preguntarle. Pero si no, venía el novio con los padres del novio, le pagaban la dote, que era el dinero que tenían que poner para llevarse a la chica, y es como sellar un contrato. Ese era lo primero, es un contrato de matrimonio. Y cuidado, esto era muy serio, porque una vez que pagaba la dote, quiere decir que eso es mío, yo me voy, pero esto es mío, cuidado. Esto es mío. Entonces, el novio se iba a preparar el lugar donde iba a llevar a su esposa después. Entonces, ese era el primer paso. La segunda era la procesión del novio que iba a la casa de la novia. Más o menos el tiempo entre el primero y el segundo duraba más o menos 1 año, que iba y preparaba la casa y después la iba a ir a buscar. Ahí, imagínense en ese año, así como el novio preparaba la casa, la chica preparaba su ajuar. Y llena de ilusiones, yo me imagino, ¿no? Las esperanzas y las demás cosas. Después venía la cena de boda y la consumación del matrimonio. La procesión del novio a la casa de la novia venía con los amigos del novio, y ahí estaba la novia esperando con sus doncellas porque iban a encontrar al novio, y de ahí iban a tener una fiesta donde duraba como 7 días la fiesta, y finalmente venía la consumación del matrimonio. O sea, no es que se hacía como ahora. Ahora, se supone que María y José estaban entre el primero y el segundo, por eso era desposada, estaba seriamente comprometida. Y eso es así, que era tan serio que si alguien de los dos se arrepentía, vieron que algunos dicen, por ahí vemos y le tira el anillo y no quiero saber más nada. ¡Ja! En aquel tiempo era como tener un divorcio. Era muy serio. Una vez que pagaba la dote, pues la chica era del novio. Así que la chica, y ese año lo probaban para la fidelidad. Ahora, se supone que estaban entre el primero y el segunda fase. Estaban allí. Ahora, pónganse a pensar en María. Esperando a su José, que la iba a venir a buscar. Imaginando su boda, como toda jovencita. No lo dice la Biblia, pero yo soy mujer. Y me imagino, ¿no? Con todas las ilusiones. Va a venir José. Ella preparando sus doncellas y soñando con el día en que va a venir su novio, esposo, y la va a llevar a la casa que él le preparó. La chica no podía salir de la casa. Ahora, si la chica era infiel, la tenían que apedrear. Porque se consideraba que había fornicado, que había adulterado, que había estado con otro hombre. Ahora, todo este preámbulo, porque vamos a ver el hecho aquí. A veces leemos la Biblia y no entendemos la profundidad y la significancia de lo que dice acá. Imagínense usted, María, un día, como cualquier otro día, se levanta y me imagino que estaría mientras haciendo sus cosas y su cabecita soñando con que ya va a venir su José a buscarla. Ya falta poco, a lo mejor no sé si tendrían calendario, no sé cómo harían las cosas, no lo sé. Pero estarían ahí haciendo rayitas, bueno, a ver, ¿cuánto me falta? ¿No? ¿Cuánto me falta para que me venga a buscar? Y de pronto dice, y entrando, dice, y a una virgen, dice que se llamaba José, a la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Era un día como cualquiera, pero dejó de ser un día cualquiera. De pronto un ángel se apareció allí, no sé en qué lugar estaba de la casa, pero estaba en la casa
Yo siempre la pongo a María que estaba en la cocina, no sé por qué. No dice acá que estaba en la cocina, pero ya para mí estaba en la cocina. Y la saluda, y la saluda con un saludo tan extraño. Mas ella dice, cuando le vio, se turbó, va. Pero se turbó por sus palabras. O sea, ¿qué es lo que está diciendo este ángel? ¿Qué es lo que está diciendo? Miren que el ángel le habló en el idioma en que ella entendía. Algunos que dicen que hablan lenguas angélicas. Los ángeles hablan el idioma de los hombres, porque él entendió lo que ella estaba diciendo. Sabe, muy favorecido. ¿Y qué hace ella? Dice, se turbó por sus palabras. Le estaba entendiendo lo que le estaba diciendo. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me está saludando así? Yo, la más insignificante aquí en Nazaret, en un pueblito, y me está diciendo que soy la más favorecida. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se imaginan María? Yo digo que habrá tragado unas cuantas veces, ¿no? Si antes dijo, ¿por qué me está saludando así? Y ahora que yo voy a tener un hijo que va a llamar Jesús. Este será grande, sigue el ángel, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María y José estaban entre la primera y segunda fase, estaban comprometidos, eso lo dijimos, ¿verdad? En esa fase era para probar, también lo dijimos, la fidelidad de los dos. Pero ahora resulta que viene el ángel y le dice que ella va a quedar embarazada. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan ustedes ella? Ahora, versículo 38. Entonces, vamos al 34 primero. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo nunca tuve relaciones con José. Yo no sé. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y fíjense el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Completa sumisión a la voluntad de Dios. Ella no entendía nada. Sin embargo, si Dios la quería usar, ella estaba dispuesta. Y estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Imagínense que José la podía dejar. Que inclusive la podía denunciar y apedrear cuando encontraba que estaba embarazada. Porque el novio la sacaba afuera y la denunciaba, está embarazada. Pero sin embargo ella... He aquí la sierva del Señor. Y qué interesante, porque esa palabra sierva, en el idioma que está escrito, quiere decir doulos. Es la escala de servidumbre más baja y aquel que sirve por voluntad propia. Eso se les llama siervo o doulos. Y ella estaba dispuesta a ser conforme a la voluntad de Dios. Costara lo que le costara, porque le podía haber costado mucho. Sin embargo, estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Realmente la sumisión de María es un ejemplo para nosotras. Claro, José se enteró. José se enteró de que estaba embarazada. Yo no sé de qué manera ni de qué forma, pero cuando se enteró de que estaba embarazada, dice, quiso dejarla secretamente. Él la amaba. Y no quería que la matara. Pero pensaba, bueno, me retiro, la dejo secretamente, no hago nada. Sin embargo, como Dios no hace las cosas a medias, le reveló a José. Y me encanta porque en Mateo dice, y José era un varón bueno. Y José la aceptó. Y fíjense qué interesante, porque también Mateo dice, y no tuvo relaciones con ella hasta que nació Jesús. La que tanto él amaba, la que tanto había esperado, la que tanto había trabajado para ella, ya había pagado la dote y ahora le estaba trabajando, resulta que ahora tenía que esperar todo el embarazo.
porque no la conoció hasta, y clarito la Biblia lo dice, hasta que nació Jesús. José, y ni siquiera es su hijo, iba a ser el padre legal. Era a ser el padre legal, José, pero no era el padre, porque el padre es Dios. Imagínense todo el embarazo de María, sabiendo que lo que ella tenía era Dios mismo engendrado. ¿No es una maravilla esto? No es una maravilla, y sin embargo ella dejó toda su esperanza, toda su ilusión, toda su expectativa. ¿Por qué? Porque Dios así lo pedía. Y renunció a todo, una sumisión completa a la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestas, querida, a dejar todo para seguir a Cristo? Dejar nuestras tradiciones, dejar lo que nosotros nos contaron, dejar todo lo que nos ata para seguir al verdadero Cristo. Es Dios el que nos llama. Es Dios el que está por nosotros. Y es Dios el que está obrando. A María le podía haber costado mucho, pero Dios no hace las cosas medias. La cuidó y la guardó hasta que nació el Salvador. Y es hermoso pensar, Jesús tenía que nacer como todos los hombres, por eso fue encarnado, Dios encarnado. Es la maravilla, yo creo que es la maravilla más grande que puede haber. Dios encarnado. ¿Y dónde? En el vientre de una mujer. En el vientre de una mujer. Y preparó todo para que ese niño creciera. Y lo puso en el hogar que Dios diseñó para este niño, para que lo hiciera crecer. José aceptó entonces a María y allí formaron ellos el hogar. Ahora, María también fue un ejemplo de fidelidad. Cuando leemos Lucas 1 del 46 al 55, que es lo que nos leyó María, que es el Magnificat, ¿no? Que así lo llaman. Magnificat es porque en latín es la primera palabra que dice ahí. Cuando dice engrandece mi alma, es magnificar. Ese es en el latín, magnificar. Y el Magnificat, por eso lo llaman así, el Magnificat, porque es la primera palabra en latín que aparece allí. Y cuando leemos todo eso, nos damos cuenta de que está lleno de citas bíblicas. Quiere decir que María conocía las Escrituras. Para decir todo esto, tenía que tener dentro de ella las Escrituras mismas. Y tenía todo. Porque habla de los profetas, habla de salmos, habla de la oración de Ana, la mamá de Samuel. O sea, dice, hay tantas cosas, tantas referencias que realmente nos quedan miradas. María, una conocedora de las Escrituras. Entonces, fiel a la palabra, conocedora de las Escrituras, y Lucas, lo que leímos. Magnificat, latín, es la primera palabra que aparece. Y menciona entonces los salmos, profetas, oración de Ana cuando nació Samuel. Entonces, quiere decir que para mencionar todo esto, cuando lleguen a su casa, léanlo de nuevo. Y se van a dar cuenta que para mencionar todo esto tienes que haber conocido. Recuerden que ellos no tenían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No estaba escrito. Sino que estaba escrito todo el Antiguo Testamento. Y eso era lo que tenía. Tenía la ley, tenía los salmos, tenía los profetas. Y eso es lo que ella conocía. Era conocedora de las Escrituras. María, una humilde muchachita. Pero Dios sabía de que esta era una mujer fiel, conocedora de las Escrituras. Quiere decir que es el ejemplo que nos da María. Si ella conocía las Escrituras, con tan poquito, cuando la mujer no tenía acceso ni a escuelas ni a nada como tenemos nosotros hoy. Sin embargo, ella era una conocedora, quizás escuchando, pero ella conocía la palabra de Dios. ¿La conocemos hoy con todos los adelantos que tenemos? Miren, tenemos Biblia, papel, tenemos internet, tenemos la Biblia en los teléfonos, tenemos la Biblia en el tablet. Ahora la pregunta es, ¿la leemos? No importa si es cuadrada, si es dura, porque acá también yo tengo la Biblia, y es dura. No importa si es dura, si es cuadrada o como sea. Lo importante es, ¿la leemos? La leemos. Porque por falta de escritura, de letras, no nos falta. No es solamente que quizás ella iba a la sinagoga y escuchaba, nada más.
pero nosotros la podemos leer. Querida, María fue un fiel a la palabra, porque era conocedora de la Señora, pero también fue fiel a la ley. Fíjese que en Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, porque le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Salvador. Y ese es el nombre que le pusieron. ¿Cuándo? 8 días. A los 8 días tenían que ir al templo a circuncidarlo. Y ella podía decir: bueno, pero si este es hijo de Dios, bueno, ¿para qué necesita todo esto? ¿Que Dios lo haga? No. Ella sabía que tenía que cumplir con todo lo de la ley también. Y ahí fueron María y José y llevaron al niño. 8 días, circuncisión, y ahí le pusieron el nombre. Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y qué interesante, porque la ley decía que se podía ofrecer un cordero, pero si no tenían lo suficiente para eso, podían ofrecer la ofrenda de los pobres, que la ofrenda de los pobres eran un par de tórtolas o 2 palominos, que eran los más económicos, los más baratos. ¿Qué ofrecieron ellos? La ofrenda de los pobres. ¿Se imaginan? El Dios del universo, el creador de todo, y sin embargo no tenía, solamente la ofrenda de los pobres. Por eso se puede compadecer por nosotros. Pero ahí estaba María, a las 40 días en el templo, para la purificación, que era lo que la ley mandaba, y ahí lo llevan. Pero fíjense, 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, fueron al templo, como lo hacía cada año. Cuando está hablando aquí, ellos ya están viviendo en Nazaret, ¿ok? De Nazaret tenían que llegar hasta Jerusalén, y tenían que ir, no iban en avión, ni en autobús, tenían que ir caminando, iban en una gran caravana, y iban todos los años, iba la gran caravana caminando, pero iban al templo, ¿a qué? A adorar. ¿No es un ejemplo de fidelidad? Cada año, y no había excusa, todos los años, y iba con los niños. A los 12 años también llevaron a Jesús, iban con los niños. No iba, bueno Jesús, a ver si vos te podés ir con toda la caravana. Iban todos, nosotros nos quedamos en casa, ¿ves? A veces hacen carpool alguno y se lo llevan. Iban los padres, iban al templo y junto con el niño. Qué ejemplo para nosotros, la familia entera adorando a Dios, la familia entera. No mandemos solamente a los niños, vayamos nosotros, es el mejor ejemplo que podemos dar. Ahora, ejemplos de dedicación. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, miren, no descuidaba ningún área. Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo no va a crecer Jesús si era el Hijo de Dios? Pero recuerdan que Jesús era 100% humano también. Era 100% Dios, pero también era 100% humano. ¿Por qué Dios, el Padre, mandó a su Hijo y lo puso en una familia? ¿Por qué no? Bueno, total, ahí lo pone y ya está, que se críe solo. Lo necesario que es la familia. Y nos da ejemplo a nosotros. Esto nos da ejemplo a nosotros. No descuidemos lo más precioso que tenemos. No, nosotros no lo vamos a poner en el freeway ni abajo del puente, ¿verdad? Pero cuántas veces, por el afán de tener un poquito más, dejamos a nuestros niños y delegamos la educación de nuestros niños en manos de cualquiera. Aprovechemos el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Si tenemos que trabajar, aprovechemos el tiempo que estemos con ellos. No que, bueno, nenito, yo vengo tan cansada, te pongo la televisión a ver si ahora ¿no? O me acuerdo cuando María cuidaba niños, gracias a Dios, ya no más María.
Pero cuando cuidaba niños, que cada vez venían más tarde, más tarde, más tarde a buscarlo. ¿Por qué? Porque ya les molestaba. Y me acuerdo que alguna vez María me decía, está feriado, hoy es holiday, no, es feriado, no trabaja. Pero sin embargo me dice, María no lo cuidaría porque yo no sé qué hacer con esto. Entonces, aprovechemos el tiempo que tenemos nuestros hijos. María no descuidaba ningún área y no delegaba ningún área. Y Jesús crecía, y crecía en sabiduría. Ya sabemos que la parte intelectual, ya vimos que conocía y le enseñaba las escrituras. También en estatura física, la parte física. Ya la veo a María con alimentos y cosas ahí, como nosotras, ¿no? Que estamos ahí al pie, a ver qué le falta, qué esto. Pero recuerden, dice, y crecía en sabiduría, la parte intelectual. Nosotros somos muy buenas para dar de comer, físicamente. Pero damos de comer espiritualmente. Les enseñamos a orar, aunque sean muy pequeñitos. Esa es la mejor edad para empezar a enseñarles, de pequeñitos. Si está embarazada, qué bueno, de ahí empieza. Porque de ahí se empieza. Háblele del Señor. Cuéntele del Señor, de la maravilla del amor de Dios. Háblele de Cristo. Nunca es tiempo para, nunca es tarde para empezar. ¿Tienen los hijos grandes? Empiece hoy, no importa. El Señor va a suplir lo que a usted le faltó. Pero empiece. Pero también en estatura física. Allí, alimentos y alimentos nutritivos. No comida chatarra. Yo no sé, no había McDonald's en aquel tiempo. Así que no había McDonald's. Pero evidentemente le daba comida. ¿Por qué? Crecía en estatura. Pero fíjense también, gracia, dice que crecía en gracia para con Dios, la parte espiritual. ¿Se dan cuenta? Sabiduría, la parte intelectual, y ahora era esto, gracia para con Dios, es la parte espiritual, y para con los hombres, la parte social. Eso que ahora no enseñan más en la escuela, porque en la escuela nosotros nos enseñaban, no sé ustedes, pero yo me acuerdo que nos enseñaban, saluden a la calle, si hay una señora mayor, denle el asiento, dígale usted, ábrale la puerta, ahora que pasan por encima. La cosa que va primero, ¿verdad? ¿Dónde van a aprender ahora? En la escuela no le enseñan, pues en casa tenemos que enseñarle. Yo la veo a María allí enseñando porque crecía, que quiere decir, miren lo importante de esa palabra crecer. Crecer es aumentar, ¿no? Aumentaba en sabiduría, aumentaba en estatura y aumentaba en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que un poquito cada vez más, un poquito cada vez más. ¿Por qué? Porque era lo que hacía, lo que hacía en el hogar. Era a base de cultivar esa tierra. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Por eso María es un ejemplo de dedicación. Y Jesús iba al templo. Ya lo vimos, Lucas 2, 46 al 47. Dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todo lo que le oían se maravillaba de su inteligencia y de sus respuestas. Fíjense, Jesús, 12 años, estaba en el templo y estaba allí en medio de los doctores de la ley. ¿Qué había pasado? Pues María y José se volvían con toda la caravana, pero Jesús estaba embelesado escuchando todos estos doctores de la ley que conocían tanto, escribas y demás habrán sido, que conocían tanto, y les preguntaba. Cuando María y José se vuelven, ¿qué nos has hecho? Y el Señor le dijo algo tan hermoso que yo siempre lo tomo para mí. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre. Él sabía que ahí en el templo, escuchando la ley de Dios, eso lo deleitaba su corazón. Pero él tenía una base de lo que habían hecho sus padres, llevándolo cada año al templo. No era un extranjero en el templo, no era como que, ay, llegaba y a ver, uy, mira, todos los años iba, ya no era tierra conocida la que pisaba. No traigan a los chicos aquí que se pierden y no saben dónde están. ¿Por qué? Porque no vienen nunca. Tráiganlo. ¿Y saben qué? Yo he visto muchas madres que se desesperan cuando llega la adolescencia y mi hijo no quiere venir. Querida, ¿qué hizo cuando tenía 4, 5, 6, 7, 8 años? ¿Lo trajo? O mejor no, nos vamos por ahí porque total. María y José todos los años iban al templo. Iban al templo. Pero miren qué interesante, porque como adulto
Lucas 4:16. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. ¿Qué quiere decir conforme a su costumbre? Que lo hacía siempre. ¿Dónde había aprendido eso? Desde el hogar. Una vez al año iban al templo, pero las sinagogas se reunían cada sábado. Conforme a su costumbre. Queremos que cuando lleguen a grande tengan la costumbre de ir a la iglesia. Enseñémoslo de niño. María nos dio el ejemplo de dedicación. ¿Que le costaba trabajo? Claro que le costaba trabajo. Los niños de antes no eran santos. Bueno, aparte de Jesús, sí, fue santo. Imagínense usted lo que habrá sido para María tener a un niño Jesús en la casa. Santo, santo, santo. ¿Se imagina? Porque del niño también. Sin embargo, ahí está. Ahí está. Cómo era su costumbre. Pero también María en el hogar. María en el hogar. ¿Cómo sé de que María en el hogar? Bueno, tomé algunas cosas de lo que el Señor mencionó. Y ahí me imagino de dónde pudo haber visto Jesús estas cosas. Porque Jesús, después que salió de su hogar, que tenía más o menos 30 años, se supone que para esa fecha, que tenía 30 años, ya José había muerto. La última vez que se menciona a José es cuando van al templo, que Jesús tenía 12 años. No se menciona más que José estaba allí. Él fue a la boda de Caná con María y sus hermanos. Fue a varios lugares y se mencionaba a María, pero no a José, no se menciona. Tu madre, le decían a él, tu madre y tus hermanos están ahí afuera, pero nunca menciona a José. Se supone que José ya había muerto. Y se supone por eso que Jesús esperó 30 años para salir de la casa, porque como hijo mayor tenía que darle ayuda a su madre. Pero ahora fíjense que ya después que salió de la casa, que ya empezó su ministerio. Él tenía 30 años cuando empezó el ministerio, duró 3 años y medio su ministerio. Y fíjense lo que dice Lucas 5:36. Ya estaba enseñando, el Señor Jesús estaba enseñando. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Y fíjense ustedes que cuando ya empezó él a llamar a sus discípulos, él no vivía con mujeres, vivía con los discípulos. Así que ¿de dónde habrá aprendido él lo que hace una persona cuando remienda? Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Yo me imagino que habrá visto María remendando. Porque la Biblia dice que María también tuvo más hijos. Dice las hermanas y hermanos de Jesús. Quiere decir tus hermanas y hermanos. Y esa es hermanas lo que habla en el griego, es hermanas del mismo vientre. Quiere decir que manas y hermanos ahí estaban. Quiere decir que había más familia. Imagínense tener que remendar. Tener que remendar. ¿De dónde habrá sacado Jesús la idea? Pues yo me imagino que María habrá visto coser a María. Y habrá dicho, no, este vestido está un poco nuevo, pues lo voy a arruinar para poner aquí. Vamos a buscar uno más viejito y armoniza todo. Porque el Señor está hablando acá muy claramente, ¿verdad? Pero miren otra cosa que hacía. Envasar vino. Pero este vino, ¿por qué lo envasaban? Dice que envasaban vino para venderlo. Porque recuerden, si ya José había muerto con el trabajo de la carpintería que José hacía, pues ya no alcanzaba. Pues entonces ella tenía que hacer algo. ¿Y qué hacía? Ellos envasaban vino para después venderlo. Y dice el 5:37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Claro, cada una de estas cosas, el Señor no estaba dando una clase de costura o una clase de cómo envasar vino. Estaba dando clases de muchas cosas, mucho espiritual y profunda. Pero yo lo que me refiero, ¿de dónde sacaba los ejemplos? Si no lo había visto ya en su propia casa. Habrá visto que quizás María habría puesto vino nuevo en un odre viejo y se le derramó todo. Ha dicho, no se hace esto, se rompe. Entonces él estaba hablando de la nueva vida, una nueva vida que tiene que haber una transformación. Pero aquí lo que estoy sacando es el ejemplo que él usó. El Señor siempre usaba ejemplos de la vida diaria y de la vida común, de lo que hacía la gente. ¿Se acuerda? Un sembrador salió a sembrar. Había un pastor que tenía 100 ovejas. Entonces, todo eran cosas que él veía.
Por lo tanto, yo me imagino que aquí él estaría viendo lo que María había hecho en la casa. Pero miren también, amasar, Lucas 13:21. Es semejante a la levadura de una mujer que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y me causó tanta simpatía escuchar esta palabra, porque dice, y escondió, tomó levadura y le escondió. Imagínense los ojos de un niño viendo a la mamá tomar levadura y meterla en la harina. ¿Qué le pasa? ¿Qué habrá dicho? La esconde porque ya no se ve más la harina. Pero de pronto todo se leudó, todo se vino grandote, todo se hizo grande. Yo me imagino que a la que había visto que escondió la levadura, pues era María, que estaba amasando, ¿no? Que estaba amasando. Seguramente veía a María amasar el pan. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente María sí dependía de Dios en todo, pero no dejaba de trabajar. Las manos laboriosas, las manos hacendosas. ¿Recuerdan la mujer de Proverbios 31? Tiene unas manos activas, unas manos que son hacendosas. Y querida, el ejemplo de dedicación también son nuestras manos que hacen cosas en el hogar, para nuestros hijos. ¿Cuánto ejemplo podemos tener de María? María podía haber dicho, bueno, yo con ya haberlo traído al mundo, ya basta, ya cumplí mi misión, ¿no? Ya demasiado. Pero no. El Señor había elegido una mujer que podía ser un ejemplo para nosotros. Y ojalá pudiéramos tomar esos ejemplos prácticos para nuestra vida. No descansar y que otros lo pueden hacer. Si yo tengo 2 manos, ¿por qué no hacerla yo? Si es mi responsabilidad, mis hijos, ¿por qué no criarlos yo? ¿Por qué no educarlos yo? No que estoy diciendo con esto no vayan a trabajar, pero la prioridad tiene que ser el hogar. Van a trabajar, pero la prioridad sigue siendo el lugar. Hágase tiempo para estar con sus hijos, para dedicarles a ellos. Pero también hay un ejemplo, el ejemplo de humildad. Ejemplo de humildad. ¿Cómo María se veía a sí misma? ¿Cómo ella se veía a sí misma? Vamos a poner a María en el lugar en que ella misma se puso, ¿ok? Lo que ella decía. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo, otra vez, del 46 al 55. Y fíjense que dice al versículo 38 primero versículo 38. María lo hizo resaltar antes. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y ella dice que era la sierva del Señor. Sierva. ¿Qué quiere decir? La doulos. Y no es que dijo Dios, tú no sirves para nada. No. Ella dijo, yo soy la sierva voluntaria. Yo me pongo en ese lugar. ¿Por qué? Porque ella conocía quién era Dios. ¿Quién era Dios? Y cuando uno ve quién es Dios, uno se ubica enseguida. Uno cuando está, yo me quiero la gran cosa. Cuando veo quién es Dios, wow, ¿dónde quedamos? Y eso es lo que pasó a María. María vio realmente quién era Dios y dijo, Señor, yo soy tu sierva. He aquí la sierva del Señor. Y le dice, Señor, Adonai. Esa es la palabra, Adonai. El amo absoluto. El amo incuestionable. Y María habrá dicho, si tú eres el amo, pues yo soy la sierva. Si tú me mandas, yo tengo que obedecer. Es la lógica, ¿verdad? Tú eres el Adonai. Nosotros muchas veces decimos, Señor Jesús, Señor Dios. ¿Realmente hacemos lo que Dios quiere? ¿O es una palabra más? Para María realmente fue así. Por eso es el ejemplo de humildad. Versículo 46 dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Mi alma al Señor. De nuevo la palabra Señor, Adonai. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi Salvador. María, cuando vio a Dios y vio quién era Dios, se dio cuenta que ella necesitaba un Salvador. Y si María necesitaba un Salvador, yo también necesito ese Salvador. ¿Se dan cuenta? Por eso María es un ejemplo. Ella se ubicó donde tenía que... Ella no se creyó, yo soy ahora... ¿Qué me dijo el ángel?
¿Que soy la muy favorecida? ¡Wow! Entonces quiere decir que yo soy la más de todas. Casi puedo estar en la revista Forbes. La 100. Ella dice, porque Dios mi Salvador. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Se dan cuenta? Miró a Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Cuando uno mira a Dios, no hay ser sumamente grande para que se ponga al lado de Dios. Ella vio que necesitaba un Salvador, porque ella, delante de Dios, ella se veía baja. No porque era bajeza en cuanto a pecado, sino era en pequeñez delante de Dios. Entonces, María, Simeón, cuando ella fue al templo, cuando el niño tenía 8 días y le pusieron el nombre, había un viejito Simeón que es muy tierno en esa escena. Y Simeón había tenido una promesa de que no iba a ver la muerte hasta que viera al Mesías. Y cuando él tuvo al niño en los brazos, dijo, ahora despide tu siervo en paz. Ahora ya me puedo morir, ¿no? Es como que ya había visto. Pero una de las cosas que Simeón le había dicho, Lucas 2:35, una espada traspasará tu misma alma. Eso se lo dijo a María. Una espada traspasará a tu misma alma. Y esas palabras se cumplieron, dice, y María, 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Nada de lo que le decían, ella le pasaba por alto. Ella meditaba en su corazón, ¿qué es esto de que una espada va a traspasar mi alma? Una espada. Bueno, Juan 19:25. 33 años después se cumple eso que le había dicho Simeón. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre, ahí está, María junto a la cruz de Jesús. Ve la tortura de Jesús, ve cómo lo crucifican. Y 19, 16, 26 y 27, fíjense qué interesante, porque allí él ve a su madre y se vuelve, y también está ahí el discípulo que él amaba, Juan, y le dice a su madre, madre, he ahí tu hijo. Y al hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué habrá hecho eso? Vio a María allí sufriendo. Estaba a los pies, esa espada que traspasó su misma alma que dijo Simeón, viéndolo a su hijo morir. Sin embargo, no se olvidó. Pero ahí en ese momento es como que rompe el lazo que lo había unido hasta ahí. Ahora ya no era más, y María entendió, se fue a vivir con Juan. Ella entendió que ella fue su madre terrenal, pero ahora Él es su eterno Señor. Ahora es su eterno Señor. Se rompe el lazo terrenal, pero ahora lo va a unir, lo eternal. Y María ahí a los pies de esa cruz. Y se va con el discípulo que amaba. Nosotros necesitamos un Salvador, así como María, que ella clamó y dijo, Dios mi Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. No hay ningún ser humano nacido de mujer que no haya pecado excepto Cristo. No hay nadie. Todos necesitamos un Salvador. Y también, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y qué tristeza todo esto, ¿verdad? Pero Juan 3:16, Dios envió a su Hijo al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo. Y Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Dios cumple la promesa. Nacido de mujer, de María, de esta mujer tan extraordinaria que estamos viendo. Nacido de mujer. ¿Pero ahora qué? Primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Lo puse yo? No, Dios lo puso. Dice, hay un Dios solo, hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo, no hay otro. ¿Quién murió en la cruz por mí?
Solamente Cristo. ¿Quién envió Dios a su Hijo? A su Hijo. Por lo tanto, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. La última vez que es mencionada María en la Biblia está en Hechos 1:14 y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, orando junto con los discípulos, orando, necesitaba estar allí junto con aquellos que habían visto a Jesús, con aquellos que habían estado con Jesús. La última vez que la menciona, ya no se menciona más nada, pero qué hermoso es verla junto a la cruz y ahora orando. Entonces, ¿qué nos deja María? María nos dejó entonces un ejemplo de sumisión, de fidelidad, de dedicación y un ejemplo de humildad. Entonces, María es un ejemplo de imitar.